Entonces, lo que habíamos dicho la vez pasada era que como ustedes van a empezar a hablar de muchas patologías que van a necesitar de fototerapia para su tratamiento, pues la idea es que ustedes puedan tener como unas pequeñas bases para que ustedes puedan hacer como el abordaje de este tipo de patologías y que cuando, no sé, cuando ustedes están tocando en Sabaneta o si están haciendo una lectiva o incluso si, no sé, están en el Parma y están viendo un paciente con psoriasis, entiendan que es pues toda la terminología que les están mencionando respecto a la fototerapia. Entonces, inicialmente la idea de la charla es hablarles un poquito de radiación ultravioleta, qué tipo de efectos puede llegar a tener la radiación ultravioleta, no necesariamente en el contexto de fototerapia, sino de por sí. O sea, si nosotros fuéramos a hablar simplemente de la exposición solar y ya después de eso extrapolamos todo lo que hay de radiación ultravioleta en cuanto a la utilidad de la fototerapia. Denme 2 segundos. Muy bien. Listo. Entonces, respecto a la radiación ultravioleta, una cosa grande que ustedes siempre van a tener en cuenta y que es algo que no ven sexto, pero que igual es importante estar como repitiendo y como repasando nuevamente, es que siempre que nosotros hablamos de la radiación, hablamos de 3 tipos de ondas grandes. Nosotros hablamos de la radiación UVA, UVB y UVC. ¿Qué es lo importante? Que a pesar de que ellas teóricamente están distribuidas de manera proporcional en cuanto a qué es lo que genera el Sol, lo que nos llega a nosotros, lo que alcanza a penetrar la atmósfera es distinto. La UVA alcanza a penetrar mucho más de lo que alcanza a penetrar la UVB, seguido en última instancia por UVC. O sea, casi que todo lo que vayamos a ver de UVC, la verdad, no tiene mucha utilidad o no es algo que nos afecte en nuestra cotidianidad por el hecho de que ella va a ser filtrada por la misma atmósfera. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando, no sé, digamos de una cámara de bronceo y demás, existe la posibilidad de que ese VC también esté participando ahí. Entonces, hay ciertos riesgos, ciertas exposiciones que van a ser importantes por ese lado. Como les estaba diciendo, uno va yendo de VC a VA y las características que uno tiene que tener en cuenta va hasta dónde va a llegar ese rayo, por así decirlo. Entonces, la VC tiene una longitud de onda un poco más estrecha, mientras que la VA tiene una longitud de onda o una frecuencia un poco más alta. Eso va a afectar qué tanto va a penetrar ese rayo dentro de la dermis. Entonces, ahí digamos que está la mnemotecnia, que es lo que dice al lado pues, de PJ Tips. Es que uno a grandes rasgos tiene que tener, pues, o tiene que saber hasta dónde va a llegar cada uno de los rayos para saber qué efectos va a tener. Entonces, mi mnemotecnia es la VC llega solamente hasta la capa córnea, o sea, esa primera parte de la epidermis. La VB llega hasta la capa basal de la epidermis, incluso puede llegar a afectar un poquito más la dermis papilar, y la VA va a ser la que más se va a adentrar y puede llegar incluso a afectar la dermis reticular. Esos, digamos, pues son conceptos importantes dependiendo de qué tipo de patología yo voy a tener, qué tipo de tratamiento le quisiera hacer. Y además de eso, otro de los aspectos importantes o de los términos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta es el concepto de cromóforo. El cromóforo es una molécula que va a reaccionar específicamente con una longitud de onda. Entonces, la UVA va a tener un cromóforo específico, la UVB va a tener otro. Entonces, con base en eso, uno puede llegar a tener más o menos afectación, por ejemplo, a nivel del ADN y mayor riesgo de generar una mutación. Como les venía mencionando, entonces, la VB va a ser la que más va a afectar al ADN y por ende, teóricamente, es la que más tiene potencial de generar algún tipo de mutación cancerígena. Y la VA y la luz visible son las que más afectan las proteínas. Entonces, digamos, si un paciente, pues esto es obviamente completamente teórico, pero si uno tuviera un paciente que tiene porfiria, digamos, la afectación se da más por VA y luz visible que propiamente por la VB. Y el espectro de absorción también va a ser otro de los aspectos importantes para resaltar, y es que las moléculas van a tener van a tener un rango en el cual ellos van a tener mayor facilidad de interactuar con un radio específico y por ende generar una reacción. Y ahí es donde hay como una discrepancia, por así decirlo, y es que si ustedes se ponen a ver, el máximo de absorción del ADN es 260 nanómetros. O sea, eso nos cabe
en el espacio de tiempo de VC. O sea, VC va de 200 a 290. Teóricamente sería la que más potencial cancerígeno podría llegar a tener. Pero como nosotros solamente estamos, pues solamente nos va a llegar menos de un 1% de VC, pues teóricamente ese riesgo se va a reducir bastante. Pero como les estaba mencionando, algunas de las lámparas que se utilizan para los bronceados pueden llegar a tener este tipo de radiación, entonces podrían llegar a tener un efecto mutágeno mucho más importante. Lo que les venía diciendo, entonces, dependiendo del tipo de longitud de onda, va a poder penetrar más o va a poder penetrar menos el tipo de luz. Entonces, imagínense, si yo tengo una cosa que se va moviendo para arriba y para abajo muy rápido, va a tener una longitud de onda mucho más corta y por ende, PJ, más, dime, ¿tú has visto que hay algunos antisolares que dicen que protegen contra la radiación ultravioleta tipo C? nunca, siempre he visto VA y VB. Es que, VC, teoría, mm, dale. no, es que hay uno que supuestamente protege contra eso, pero yo siempre he pensado que eso es una bobada, porque es que la Total, minoría de esos rayos llegan, pero quería preguntarte si tú qué opinas. total. Incluso, pues, más que todo, yo no he visto contra VC, sí he visto cada vez más contra luz visible, Ujú, pero, pero total, o sea, uno decir, ¿cómo es que yo cubro para VC? Pues no es que eso. vaya a tener como más efecto total, Ujú. por completo. Eh, entonces, sí, como les estaba diciendo, dependiendo de qué tanta sea la frecuencia, más fácilmente va a penetrar más profundo o, por ende, pues o va a reflejar la luz. Era lo que estábamos mencionando en este caso. Este es uno de los diagramitas que tiene Bolonia, que me parece que también es bastante útil como para uno ubicarse en el sentido de que VC va a tener una longitud de onda mucho menor, por ende, va a tener una capacidad de penetrancia distinta respecto a los demás. Entonces, como les estaba diciendo, la idea es primero ver qué genera el sol y después vamos a ver qué es lo que hace la fototerapia. En la quemadura solar, evidentemente, pues como nosotros tenemos calor, eritema, tenemos dolor a la palpación, evidentemente estamos hablando de un cuadro inflamatorio. Y eso todo va a estar mediado por una respuesta inflamatoria innata a través de la respuesta TH1. Entonces, ¿qué es lo que libera TH1? Y L1 y L6, TNF alfa. Por eso explicaría que, bueno, yo de pronto yo soy muy fototipo 1, 2, pero cuando uno se quema, literal, va a tener la sintomatología de que uno puede llegar a tener fiebre, uno puede tener malestar general. Todo eso está mediado por ese tipo de respuestas sistémicas que van a inducir las citoquinas. Va a haber apoptosis, dosis dependiente de cada uno de los queratinocitos y, por ende, a medida que uno se va quemando, ustedes van a ver, bueno, literal, yo tengo la nariz quemada en este momento, uno se quema y suele haber no solamente una apoptosis, que es lo que genera la descamación, sino que la piel se empieza a engrosar con el tiempo. ¿Qué es lo que busca hacer eso? Que si yo voy engrosando cada vez más la piel, teóricamente yo tengo más posibilidad de que esos rayos no penetren más abajo y no me generen un efecto mutágeno. Además de eso, parte del dolor no solamente va a estar mediado por las citoquinas proinflamatorias, sino que de por sí la misma energía que carga los rayos UV van a ser capaces, va a ser capaz, que pena, de activar canales iónicos que van a afectar las liberaciones de calcio y como todo lo que tiene que ver con la sinapsis neuronales, eso va a poder inducir una respuesta dolorosa. ¿Qué es lo grande? Que al yo aumentar la longitud de onda, recordando que eso va variando según es VC, VB y VA, yo voy a disminuir el potencial de quemadura. ¿En qué sentido? VC es el que teóricamente tiene la longitud de onda mucho menor, mientras que VA es mucho mayor. Vuelve y juega. VC teóricamente es algo pues que uno podría ignorar. Entonces VD, que es un poquito más relevante, es la que verdaderamente nos genera esa quemadura típica del que se ardió, por así decirlo, después de exponerse al sol, pero la UVA puede llegar a generar un eritema inmediato que no es tan inflamatorio. Eso lo vamos a ir viendo porque la UVA genera un eritema inmediato, después se va quitando y después nuevamente a las 72 a 96 horas puede volver a generar un eritema. Eso va a ser muy importante porque yo para evaluar la respuesta que va a tener un paciente en fototerapia, pues tengo que identificar ese eritema para yo decir, le subo la dosis, le bajo la dosis o qué hago con este paciente. El bronceado, por el otro lado, ya va igualmente a depender de la longitud de onda, pero tiene dos aspectos importantes. Entonces, lo mismo, eso se nota en los pacientes que verdaderamente broncean. El paciente fototipo 1, fototipo 2, que normalmente no bronceamos, probablemente nunca se vaya a ver. Pero la persona que se tira al sol
y que inmediatamente se va a broncear, está teniendo esa primera fase de bronceado, que es un oscurecimiento inmediato, y se da por el hecho de que la melanina que ya está directamente ahí se va a oxidar por la UVA, y eso es lo que da ese color canelita hollywoodiense, por así decirlo. Y ya el bronceado retardado, o sea, el que vamos a empezar a ver ya después, y que incluso lo podemos ver en pacientes con fototipos un poquito más claros, que los vemos por allá al tercer día más o menos, eso ya no se explica por la UVA, o sea, no es una respuesta inmediata, sino que es una respuesta tardía. Dice CD, entra la UVB que va a penetrar hasta el estrato basal y va a empezar a aumentar el número de melanocitos, la cantidad de dendritas que empiezan a enviar hacia los distintos queratinocitos y además de eso la misma síntesis de melanina. O sea, ahí sí estamos teniendo una afectación en cuanto a la producción. ¿Qué es lo importante? Que la UVA no va a generar esa respuesta de engrosamiento epidérmico y por ende, teóricamente, si yo me expongo poco tiempo, múltiples veces, yo nunca voy a engrosar la piel y como no estoy engrosando la piel, yo no estoy protegiéndome frente al desarrollo de una mutación más adelante. Además de tener una respuesta inflamatoria, pues y de hablar de todo esto, el, la afectación o la radiación ultravioleta también nos va a generar no solamente una respuesta proinflamatoria, sino una respuesta antiinflamatoria. Y ese efecto va a depender según la dosis y la longitud de onda, además del fotopico, como habíamos hablado. ¿Qué es lo importante? Que esto todo es una respuesta sistémica. Y es lo mismo, si yo tengo una infección en el dedo del pie y esa infección me va creciendo y me está generando una respuesta inflamatoria importante, pues eventualmente a mí me va a dar malestar, me va a dar fiebre y demás. Lo mismo pasa con la respuesta al sol. El hecho de que yo no me exponga todo el cuerpo y que solamente tenga una quemadura más localizada, una quemadura lo suficientemente grande, me va a generar una respuesta proinflamatoria generalizada. Entonces, de lo proinflamatorio, como les había dicho, se activa esa respuesta. Eh, hágale. Eh, una respuesta innata. Además de eso, puede haber una respuesta de fotosensibilidad, lo que les había dicho, además de esas proteínas características, y empiezo a tener también un efecto antimicrobiano. Ese efecto antimicrobiano, ustedes van a ver que nosotros fototerapia la utilizamos más que todo para respuestas inflamatorias, pero eso nos habla de una posibilidad de que en algunas patologías infecciosas, como podría llegar a ser el lupus vulgar, que es una variante de tuberculosis cutánea, pues yo podría teóricamente utilizar la fototerapia para generar esos péptidos antimicrobianos y generar una respuesta efectiva contra las bacterias. Y además de eso, pues empieza a reclutar polimorfos nucleares neutrófilos y linfocitos. El componente antiinflamatorio también puede llegar a pasar. Y ahí es donde me dice, bueno, ahí sí tiene sentido que yo lo estoy utilizando, por ejemplo, para tratar la psoriasis. ¿Por qué? Porque va a inhibir la respuesta adaptativa, o sea, todo lo que esté mediado, por ejemplo, por citoquinas, por anticuerpos, va a empezarse a alterar, va a generar tolerancia inmunitaria, que también es importante, y va a hacer que las células de Langerhans que estaban todas en la epidermis vayan a migrar hacia los ganglios linfáticos y teóricamente haya un menor riesgo de una respuesta por presentación de antígenos. Además de que también hay liberación de IL-10 compensatoria para intentar evitar pues, una respuesta proinflamatoria demasiado marcada. Fotoenvejecimiento, esta foto pues es vieja, por así decirlo, pero creo que es muy disidente y es de una paciente que trabajaba siempre, lleva 15 años trabajando en una oficina en la que el sol siempre le daba en el mismo lado de la cara. En la A es el lado que estaba afectado, evidentemente, y el lado B es el lado donde no estaba teniendo la exposición solar. Entonces, ¿qué es lo importante? Aquí yo voy a generar afectación del epitelio, voy a pigmentar, voy a alterar la vasculatura y por eso se empiezan a ver las telangiectasias. El tejido conectivo se va a afectar y por eso se da la elastosis. Y además de eso, yo voy a empezar a alterar la cantidad de grasa subcutánea que voy a tener y por eso se pueden hacer más prominentes esos surcos que tienen los pacientes. Entonces, teóricamente, vuelve y juega. Aquí es donde una vez más tenemos que hablar de qué tan profundo llega el rayo. Y yo estoy hablando de VA, como él va a llegar a la dermis, ese es el que me va a generar el envejecimiento dérmico, o sea, el que va a hacer que la piel pierda como ese volumen, por así decirlo. Y además de eso, el UVA, pero la UVA genera mucho estrés oxidativo. De ahí es donde yo voy a empezar a generar alteraciones mitocondriales. Voy a alterar además componentes que me
evitan o que tienen un efecto anti-envejecimiento como la progerina, y además de eso voy a tener una activación de la catexina K, que es la que va degradando la elastina y genera propiamente la elastosis. O sea, esencialmente lo que hace la UVA es que va acelerando el envejecimiento intrínseco. En cuanto a la UVB, a pesar de que la penetración no es tan marcada, o sea, ella solamente va a llegar hasta la capa basal, va a hacer un efecto indirecto, por así decirlo. O sea, va a empezar a afectar la dermis y el tejido celular subcutáneo, pero no porque los esté afectando directamente, sino porque empieza a aumentar la expresión de metaloproteinasas y los metaloproteinasas, por así decirlo, empiezan a comerse ese tejido dérmico, ese tejido celular subcutáneo, que es lo que va a acentuar todos estos llanos. Y la fotocarcinogenia, ahora sí, hablando de la gravedad del cuadro, teóricamente, como habíamos dicho, como la UVB tiene más efecto, pues su cromófero principal va a ser el ADN, esa va a ser la que más fotocarcinogenia me va a hacer. Entonces, va a haber lesión de ADN que genera la mutación y la malignidad, y además de eso, una de las cosas más grandes e importantes es que, imagínense que yo por un lado estoy dañando el ADN, estoy generando mutaciones, estoy generando células muy alteradas en términos de carga tumoral, pero aparte de eso, como les había dicho, yo estoy haciendo una inmunosupresión del componente adaptativo. Yo no estoy teniendo células que me puedan identificar ahora estas alteraciones, entonces tengo lo peor de ambos mundos, por así decirlo. Por un lado, unas células supermutadas y por otro lado, unas células que deberían de estar chequeando por qué se está mutando y pues, no lo están haciendo. Entonces, aquí es cuando yo empiezo a generar como una serie de eventos desafortunados para eventualmente generar el cáncer. En los melanocitos, uno de los motivos por los cuales nosotros vamos a ver, eso es distinto, una neoplasia melanocítica, una no melanocítica, es porque los melanocitos de por sí tienen cierto grado de protección contra la apoptosis. Entonces, ¿qué pasa? Si yo normalmente tengo el queratinocito, pues o cualquier célula que se muta, nada, yo la mato y ya. O sea, yo busco cómo hacer activación de procesos apoptóticos y esa célula se destruye y teóricamente yo no voy a promulgar esa alteración del ADN. Pero como el melanocito tiene mucho arsenal para protegerse contra la apoptosis, entonces él empieza a acumular y acumular y acumular mutaciones. Y eso justamente es lo que se ve con los melanomas. Muchos de los melanomas tienen miles de mutaciones y muchos perfiles de inmunohistoquímica, muchos perfiles de expresión genética, justamente por eso, porque es que tienen muchas herramientas para evitar una destrucción inicial y por ende acumulan y acumulan daño. En cambio, los queratinocitos, el motivo por el cual es más común teóricamente encontrarse un vaso celular o un escamo celular, es que a pesar de que yo los puedo destruir más fácilmente, no tienen tantos mecanismos apoptóticos, ellos igual están creciendo rápidamente, están proliferando y proliferando, y por ende, pues como yo prolifero muy rápido, más fácilmente puedo tener una célula que tenía algún daño en el ADN que siguió creciendo y siguió creciendo. Entonces esos son como los dos componentes grandes o macros de qué es lo que está pasando. Pero si nos adentramos a propiamente qué es lo que está pasando en el ADN, como les había dicho, la VB principalmente va a tener el ADN como cromóforo y va a ser la que lo va a empezar a alterar. Entonces, uno de los grandes daños, una de las alteraciones que tenemos es que yo empiezo a alterar las pirimidinas. Entonces, recordamos que las purinas son la adenosina y la guanosina, y las pirimidinas son la timina y la citosina. Entonces, yo lo que empiezo a generar es que empiezo a generar pares. Entonces empiezan a causarse dos timinas seguidas y eso pues empieza a inducir daños en la reproducción, por así decirlo, del ADN y por ende, aquí lo más importante es yo tener herramientas reparadoras para yo poder decir, hey, aquí se me metió dos timinas que no deberían de tenerlas, yo voy a parar ese ciclo y si soy capaz de repararlo, pues listo, lo reparo. Pero si no, pues induzco la apoptosis. Eso va a ser por un lado, o sea, hay un daño directo por, como les dije, esa respuesta de cromóforo que hace el, la radiación UV sobre el ADN. Pero además de eso, yo también con toda la radiación UV empiezo a generar radicales libres de oxígeno y los radicales libres de oxígeno también empiezan a alterar esa respuesta o esa capacidad de yo poder reparar el ADN y por ende cada vez más yo estoy jugando por un lado en tener muchas alteraciones del material genético en sí por los dímeros de perimedina y por el otro lado generando mucho estrés oxidativo.
¿Cómo lo debería reparar? Teóricamente yo debería de encontrar esos dímeros de pirimidina, timina, y llegar a hacer una decisión de esa lesión y sustituirla por unos nucleótidos adecuados. Eso es específicamente lo que le pasa a los pacientes que tienen cerebro pigmentoso. Ustedes van a ver que el niño puede que nazca normal, pero lo que empieza a pasar es que él empieza a tener la exposición solar y todos teóricamente estamos teniendo esos cambios de dímeros de pirimidina, pero ellos no tienen cómo hacer esa reparación. Entonces, por eso es que son mucho más susceptibles a generar cualquier proceso tumoral a nivel cutáneo. Teóricamente, todo este proceso de reparación se debería dar en simultaneidad a la transcripción del ADN. O sea, mientras yo tengo una ADN polimerasa pasando, yo también debería estar vigilando cualquiera de esos cambios. Pero eso se da para los genes que yo estoy expresando, o sea, para lo del exoma. Pero también hay unos intrones que yo puede que no los exprese o que yo no tenga una proteína que me manifieste ahí, pero eso también va a ser importante en la estabilidad del genoma. Entonces, yo voy a también tener que tener herramientas para intentar ayudar esos intrones que se están alterando. A grandes rasgos, cuando ya tengo todo, pues empiezo a tener fallas en los procesos de reparación y aparte estoy haciendo muchos daños directos del ADN por la UVB, yo empiezo a hacer un apareamiento erróneo de esas bases y como yo ya no tengo una reparación adecuada, yo empiezo a tener un crecimiento importante en este proceso. Y teóricamente, para cada uno de las neoplasias cutáneas que tenemos unas alteraciones genéticas que son más características o que nos deberían de alertar, por así decirlo. Entonces, todo lo que tenga que ver con el queratinocito más en un patrón de escamo celular o queratosis actínica se asocia principalmente a las mutaciones somáticas del P53. Eso todo, pues alguna vez lo vimos con el doctor Jairo, con la doctora Chol, que son los que nos ayuda a alterar y a regular ese ciclo tumoral. El carcinoma vasocelular se va a meter por la vía del Hedgehog, que eso va a ser importante para yo identificar qué tipo de tratamientos podría orientarle a mi paciente. Y como les había mencionado, los melanomas, más que decir que tengan una mutación que sea de línea muy clara, pues ellos van acumulando, entonces pueden tener múltiples vías moleculares para desarrollar un melanoma. Y como les dije, en última instancia, a grandes rasgos, yo debería tener mecanismos de protección, algo para hacer una absorción o reflejo del sol, que por eso es que va creciendo y se va engrosando la piel. Tengo que tener mecanismos antioxidantes. Además de eso, tengo que buscar la manera de reparar el ADN en caso tal de que se me dañe. Y si definitivamente no puedo hacerlo, pues estudio las células. Digamos que a grandes rasgos y con este primer brochacito, no hemos entrado todavía a fototerapia, yo sé, yo hablo mucho, pero no sé si tengan dudas hasta el momento. Vamos, pues ya ahorita pasamos a fototerapia. O no sé si quieren que hagamos de corrido hasta terminar fototerapia y ya pues dudas. No, no sé qué dice, pues hasta ahora todo está súper claro. Creo que, o sea, me Listo, perfecto. explicaste cosas que yo no sabía. Entonces, Ujú. continuemos. Pasemos Ujú. a fototerapia. Pues ya cuando estamos hablando de fototerapia, ustedes van a ver que uno puede hablar de fototerapia con UVB, uno puede hablar de fototerapia con UVA, y eso se va subdividiendo y subdividiendo, es un mundo inmenso, pero es súper bacano. Entonces, la fototerapia UVB, que es la que ustedes van a ver utilizada un poquito más en Sabaneta, como les había estado mencionando, el cromóforo de la UVB va a ser el ADN nuclear. Entonces, la idea es yo meterme en ese lado para generar una respuesta antiinflamatoria y antiproliferativa. Entonces, yo reduzco la síntesis de ADN, puedo alterar el ciclo celular, puedo inducir la apoptosis y además de eso, pues por el lado inmunosupresor, como habíamos dicho, altero la presentación de células de Langerhans y ese eje proinflamatorio que teníamos. Con base en eso, pues uno ya se va haciendo ideas de qué tipo de dermatosis me van a servir. Ustedes van a ver que hay distintos tipos de cámaras. Yo sé que eso uno le da el paso cuando está en sexto, pero a veces se le va olvidando. Entonces uno tiene cámaras grandes, que son esas que parecen ascensores, cámaras pequeñas, que usualmente son para meter las manos y los pies, y los cepillos que se utilizan para zonas muy puntuales. Que sea cepillo, pues a mí siempre se me olvida de veces, es como, oh, bueno, el cepillo será para solamente cuero cabelludo. No, solamente pues, para una zona muy localizada. Y pues incluso en Estados Unidos van a ver que venden, pues existe la posibilidad de que un paciente compre un cepillo de fototerapia para hacer fototerapia en la casa, o sea, fototerapia ambulatoria.
¿Qué es lo grande que se encontró con la OBB? Que el estudio que realizó, pues creo que va a dañar el nombre, pero no importa, Parrish y Jenke, ellos demostraron que la fototerapia que más servía para los pacientes con psoriasis estaba en una longitud de onda muy bien definida, que iba entre los 304 nanómetros y los 313 nanómetros. Y con base en eso se empezó a hablar de la fototerapia de banda estrecha. Espérense, yo me voy a volver un poquito para que ustedes vuelvan a ver. Bueno, entonces, volvemos a VB. Yo tengo fotos, pues cuando yo estoy hablando de banda VB, yo hablo de 290 hasta 320. Específicamente, ustedes van a ver que hablan, hay veces de fototerapia VB de banda ancha y fototerapia VB de banda estrecha. La banda estrecha va entre 311 y 313. Estos datos nadie, pues bueno, hay gente que sí es capaz de aprender, yo no soy capaz de aprendérmelo propiamente, pero lo importante es saber que teóricamente, si yo tengo una VB de banda estrecha, pues yo tengo una mayor efectividad frente a este tipo de patologías inflamatorias. Si uno fuese a ser demasiado estricto, ustedes saben que con este país tercermundista no hacemos las cosas como deberíamos hacerlas el 90% de las veces, pero uno debería hacer una cosa que se llama fotopruebas. ¿Qué es las fotopruebas? Uno llega, hace una cuadrícula en la espalda del paciente o en un glúteo, pues en una zona que normalmente no esté muy fotoexpuesta, y esa cuadrícula uno empieza a exponer al paciente a distintos niveles de, de fototerapia. Entonces, cuando uno habla de dosis en fototerapia, pues si les toca a alguien muy, no sé, muy caché, pero les va a hablar de fluencia. Entonces, la fluencia hace referencia a los milijoules por centímetro cuadrado que estoy generando. Entonces, yo voy aumentando esa fluencia o esa cantidad de dosis y yo debería identificar cuando mi paciente tiene un eritema mínimo, un eritema discreto. Entonces, digamos, en esa imagen que les hice, digamos, 3 o 4. Y con base en eso, uno habla de una dosis eritematógena mínima. O sea, la dosis con la que empiezo a generar eritema. ¿Eso por qué va a ser importante? Porque con base en eso, yo debería de establecer con qué voy a empezar. La idea es que yo, cuando no entre un paciente en fototerapia y que se me empiece a quemar desde el principio, sino que yo le empiece con una dosis un poquito más bajita e irlo titulando. Entonces, se debería utilizar el 70% de la dosis eritematógena mínima. ¿Qué es lo que pasa? Que la gran mayoría de las veces no se hace así. Simplemente se dice, bueno, en promedio, un paciente que sea fototipo 3 o fototipo 4, que es nuestra población colombiana, le da para una afluencia de tanto, entonces eso se lo vamos a empezar a todo el mundo y ya vamos titulando. Eso es lo que pasa en el CES y eso es lo que pasa en prácticamente en todo lado. ¿Por qué? Porque pues, hacer la fotoprueba nos gastaría más tiempo. Y pues nuevamente, además de lo que estamos diciendo, esa efectividad que va a tener la VB de banda estrecha, la VB de banda ancha, o sea, la VB-BB, es con dosis mucho mayores. Entonces también teóricamente tendría un riesgo, pues un menor riesgo de generar algún tipo de daño en el ADN. Teóricamente, la UVB permitiría que el paciente haga tratamiento todos los días, pero van a ver que la gran mayoría de los esquemas que se hacen extrapolados de VA. Y en VA, usualmente el paciente solamente va a cámara 2 a 3 veces a la semana. Eso va a ser importante, ¿por qué? Porque, como les estaba diciendo, yo voy a medir la respuesta a mi paciente según el grado de eritema que esté haciendo. Lo mismo, muchas veces, como algunas cosas en derma, la cosa es muy subjetiva. Pero lo importante es que ustedes empiezan con la dosis con la que en el sitio donde estén deberían de poner, o, como les había dicho, un 70% de la dosis eritematógena mínima. Empiezo el tratamiento y voy viendo cómo va mi paciente. Si mi paciente entre sesión y sesión no hace eritema, lo puedo aumentar un 40% de la afluencia. Si mi paciente hace un poquito de eritema muy sutil, yo le podría aumentar un 20%. Pero si mi paciente ya está rojo, así no tenga síntomas, así me diga, no, es que a mí no me duele, eso no me arde más, yo ahí debo empezar a decir, no, bueno, tomémoslo con calma, para la próxima sesión no vamos a aumentar para evitar que mi paciente se me vaya a quemar. Porque si el paciente ya definitivamente se me quemó, yo tengo que ir a empezar a reducir las dosis. O sea, o que yo la reduzca a la mitad desde el principio,
O simplemente yo le digo a mi paciente, bueno, no, por esta semana no puedes entrar a cámara. Y ya después retomamos. ¿Qué es lo importante? Que teóricamente uno siempre, pues el motivo por el cual uno debería de hacer que el paciente vaya 2 a 3 veces a la semana es porque si yo entro a cámara hoy, mi eritema no lo voy a ver hoy. O sea, mi paciente no entra a cámara, se expone 3 minutos y sale rojo. No, él sale normal. Él va a tener la sintomatología más o menos a las 24 horas. O sea, él va a llegar con eritema el martes. Pero si el martes él, pues él puede que no vaya a cámara, sino que yo lo voy a ver es el miércoles cuando ya el eritema está mucho más acentuado. Si mi paciente, pues por eso es que el paciente no puede decir, ah, venga, yo hago, no sé, una sesión 9 de la mañana y ahorita en la tarde vuelvo y entro, porque pues, yo lo podría sobredosificar. Y el mantenimiento, pues lo mismo. Depende mucho de los esquemas, pero teóricamente yo voy aumentando, aumentando hasta que el paciente tenga una resolución de las lesiones y eventualmente le puedo dejar un mantenimiento hasta por un año o le puedo dejar una dosis mínima en la cual yo voy haciendo. Inicialmente me entraba 3 veces a la semana, después, si yo veo que el paciente se mantuvo y está bien, lo bajo a 2 veces a la semana y si ya mi paciente va mejorando, lo bajo a una sola vez. Entonces ustedes van a ver que inicialmente mi paciente, pues cuando llenan esas hojitas de fototerapia, él iba 3 veces a la semana o 2 veces a la semana y después hay una cosa que se llama M1, M2, M3 y M4. Eso significa que cuando mi paciente está bajando o está entrando en mantenimiento, yo le voy bajando la dosis un 25, 50, 75 y 100% teóricamente, y la cantidad de veces que va a ir mi paciente a fototerapia va a ir cambiando. Entonces, inicialmente mi paciente iba 3 veces a la semana, después lo bajo a 2, después lo bajo una vez a la semana, después lo bajo a una vez cada 2 semanas, ahí ya estaríamos hablando de un M2, y pues la gente usualmente salta en M3 porque es incómodo decir, ah, venga cada 3 semanas, porque es más fácil no simplemente decir, ah, venga el próximo mes. Pero en M4 ya el paciente le has bajado el 75% de la dosis y ya teóricamente solamente va a venir mensual. Uno debería cumplir eso 4 veces en total. Ahorita hacemos como un ejercicio para que los quede un poquito más claro, que yo sé que si uno no lo, pues, no lo tiene ahí, de pronto es un poquito más difícil. Como les venía diciendo, como yo hago un efecto antiinflamatorio y antiproliferativo, me va a servir para las patologías que tengan proliferación e inflamación. Entonces me va a servir para psoriasis, me va a funcionar para los linfomas, o sea, para la MF, para la pitiriasis lichenoide, la dermatitis seborreica, para el prurito, aunque digamos que son patadas de ahogado un poquito, pero va también en esa respuesta antiinflamatoria. Para el vitiligo, teóricamente por el componente inflamatorio, pero ahorita vamos a ver que VA también tiene otras bondades para el vitiligo. Y curiosamente también sirve para una cosa que es la erupción solar polimorfa. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes con erupción solar polimorfa? Ellos van y cuando se exponen a un ambiente muy caliente empiezan a tener lesiones cutáneas. ¿Qué es lo que hacen con la fototerapia? Utilizan una fase como de endurecimiento. Entonces, no sé, uno tiene un paciente que vive en Medellín y sabe que se va para Miami, para la costa o lo que sea, dependiendo del estrato que le quieran poner. Y entonces, nada, ese paciente se va a ir en un mes, entonces yo lo voy a empezar a entrar a cámara de a poquitos para que él vaya haciendo una respuesta de endurecimiento, vaya proliferando el estrato córneo y teóricamente la próxima vez que se vaya a exponer, o sea, cuando ya esté en Miami, ya esté en la costa, pues esa respuesta al sol no va a ser tan marcada. Hay como un apartado, es una cosa que se llama las lámparas o los láser excimer, y es que utilizan una luz que es monocromática, o sea, solamente utiliza una longitud de onda, y eso me sirve, pues, como ven, es como una pistolita para puntos muy puntuales, para sitios muy puntuales. ¿Y qué es lo que pasa? Que como yo estoy, no sé, digamos, yo tengo una placa muy específica de una mitosis fungoide que no me está respondiendo. Entonces yo le puedo utilizar un excimer porque como está utilizando solamente una dosis, una longitud de onda, yo puedo utilizar unas dosis distintas, más localizadas, sin generar un riesgo mayor. Digamos, yo tengo un paciente que tenga
unas lesiones, eso, de DMF o una dermatitis de contacto en manos que no me responde y que yo ya lo he expuesto a mucha fototerapia, puedo llegar al punto que digo, bueno, no, este paciente necesita Eximer para terminar de mejorar esa parte. La VA1 es otra nueva como tipo de fototerapia, ese no lo tenemos en el CES, o sea, solamente como para cultura general, y es que utiliza, aquí, justamente estábamos hablando con Chris hoy, que uno, pues como hay veces hay mnemotecnias como inversas, pero la fototerapia, pues, o los rayos UV funcionan como a la inversa, por así decirlo. Entonces, VC es la que, pues uno diría, sí, como que la última tiene las longitudes de onda más pequeñas, después VB, después uno habla de VA2 y después VA1, o sea, de arriba para abajo. La VA1 tiene una longitud de onda entre 340 y 400 nanómetros y lo que intenta hacer es una respuesta similar a la VB sin teóricamente los efectos adversos que podría llegar a tener la OVA y teniendo la ventaja de que, imagínense, todas las ventajas que tiene la OVB sumado a que esta va a entrar un poquito más que la OVB por la longitud de onda que tiene. Entonces, para esto han hablado que, bueno, pues una súper buena alternativa en el paciente que tenga una MF o que tenga una enfermedad inmunológica que sea más difícil de manejar y demás. Pero igual está, digamos que todavía está como empezando a desarrollar. Los estudios son un poquito contradictorios, pero teóricamente es lo último en guarachas que hay en VA. Y la otra cosa que ustedes van a ver es la PUA o la fotoquimioterapia. Entonces, ¿qué pasa? Para yo asegurarme que la UVA tenga un efecto sobre el ADN, habíamos dicho que la UVA, pues su cromóforo no es el ADN, o sea, ella no va a afectar nada que tenga que ver con el ADN directamente, lo hace indirectamente por los radicales libres de oxígeno, pero no lo va a hacer de manera directa. Entonces, lo que yo tengo que hacer es encontrar una cosa que me sirva como cromóforo, que me vaya a interactuar con el ADN y que con base en eso ya se me pueda generar una respuesta directa sobre el ADN. Entonces, para eso están los soralenos. Los soralenos son un componente, pues una estructura química que va a intercalarse con el ADN y va a permitir que haya una reacción fotoquímica, o sea que la luz genera una reacción química con el ADN y empiece a alterar las pirimidinas. O sea, es como una respuesta indirecta. Estas los soralenos son incluso el motivo por los cuales algunas plantas pueden generar, pueden generar un berloque, que es una fitodermatosis, porque tienen soralenos en su interior, como el apio, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Los oralenos y pues la fotoquimioterapia me permiten no solamente generar esos radicales libres de oxígeno que me van a alterar la respuesta del ADN, sino que van a inhibir la replicación del ADN, generar un efecto antiinflamatorio, pero aquí lo clave es que no va a ser igual que la OVB. Como les estaba diciendo, yo el eritema que voy a ver en el paciente con UVA no lo voy a ver desde el principio, no se me va a quemar, por así decirlo, a las 6 horas, sino que lo empiezo a ver como a las 24, un rojito ahí mal definido, pero el rojo que se genera se ve a las 96 horas. Eso es un punto súper importante, porque con base en eso es que se define yo cada cuánto voy a hacer el seguimiento. Y la otra cosa es que, como les había dicho, la VA es la que es responsable de ese componente inicial de la pigmentación o el bronceado. Entonces, pues uno teóricamente, si le pusieran a un paciente enfrente y le dijeran cuál es el paciente que va a VA, pues o que hace PUA, uno diría, es el paciente que veo más morenito, que tiene como como la coloración canelita Hollywood, porque literal, eso es uno de los efectos pues, que empieza a tener. Hay distintas maneras de yo hacer fotoquimioterapia. Entre ellas, o la más frecuente, es la fotoquimioterapia oral o PUA oral. Y es que el paciente llega, se toma el soraleno y con base en eso empieza a generar la respuesta. Nosotros específicamente el que tenemos disponible en nuestro medio es el 8-metoxalén. Y el 8-metoxalén viene, pues en su forma comercial, es el moxalén. Entonces uno le da al paciente una dosis entre 0.6 a 0.8 miligramos por kilo y uno le dice, bueno, el día que vas a fototerapia te debes estar tomando esto más o menos 1 a 3 horas antes y uno pues le hace el cálculo con base a las tabletas que vienen de 10 miligramos. Lo mismo, se supone que uno debería ajustar la dosis que les van a dar o la afluencia que le vas a dar de uva según el fototipo. O según aquí yo no estaría hablando de una dosis de eritema mínimo, sino una dosis fototóxica mínima.
Entonces, esa sí es difícil de hacer, porque imagínense, si yo para revisar una dosis de eritema mínimo le pongo la luz al paciente, lo tengo que revisar a las 24 horas, una dosis fototóxica mínima significa yo ponerle la luz al paciente y decirle, bueno, me viene en 4 días más o menos para ver cómo respondió. Entonces, es decir, definitivamente no se hace, sino que se hace según fototipo. Pues como les pongo ahí, la idea es más o menos 0.15 joules por centímetro cuadrado por cada fototipo hasta llegar a 3. O sea, fototipo 1 es 0.5, fototipo 2 es 1, fototipo 3 es 1.5, así sucesivamente. Las otras modalidades de púa incluyen púa baño y púa tópica. Esa púa baño pues se ve como, pues la foto se ve como si fuera pues como un sitio de bronceado específico. Ustedes van a ver que la bañera, que esta bañeta no provoca, eh, pero acá la idea es que como teóricamente el paciente que toma metoxalén va a tener pues, lo mismo como cualquier medicamento tomado, va a tener más efectos gastrointestinales, más efectos sistémicos. El cubo baños es simplemente, yo llego, le digo a mi paciente, usted llega al sitio, lo vamos a meter en una bañera que tiene, pues a la que se le ha echado el soraleno, eso va a untar al paciente, por así decirlo, se va a asegurar que tenga una distribución muy uniforme, después de 15 minutos ahí metido, sale directamente a la cámara y ahí se expone, por así decirlo. Igualmente, justamente por eso, y como hace una distribución pues como distinta, uno utilizaría teóricamente dosis más bajas. La otra opción, aunque esa sí casi no se usa, es utilizar tópico. O sea, simplemente aplíquese la cremita en la zona en la que se tiene que exponer y eso es lo que usted va, pues como más o menos lo que uno espera que el paciente haga, que se aplica sobre la placa y se expone a la púa. Algo similar a lo que pasa con la quelina en el paciente con vitiligo. Digamos que lo que les estaba diciendo, porque el paciente, es porque en Sabaneta van 2 o 3 veces a la semana, más que todo porque así son los protocolos de púa. Porque si yo voy a ver el eritema a las 72 horas, vuelve y juego. Si mi paciente viniera hoy y mañana, yo mañana no le voy a ver ningún cambio, sino que mi paciente idealmente, si viene hoy, debería estar, hoy estamos a martes, debería estar viniendo el viernes o incluso el sábado para yo identificar el eritema y evitar que yo haya dicho, no quiero tener eritema, lo meto ahí y mi paciente lo estoy achicharronando, sino que lentamente, por así decirlo. O sea, es como, ¿cómo lo podría poner? Como cuando uno mete una carne en un horno, uno no la ve quemada, pero que se va como achicharrando y se va volviendo dura y uno no se da cuenta. Lo mismo pasaría ahí, pues uno se da cuenta cuando es demasiado tarde. Y pues teóricamente ya la púa, pues como es difícil porque el paciente que se tome el sorareno, que no se lo tome, los efectos adversos que se puede llegar a tener, se ha ido reservando para tipos de patologías específicas. Entonces, la psoriasis se podría considerar en un paciente que no ha tenido respuesta, pero por ejemplo, lo que es la psoriasis eritrodérmica o pustulosa no tiene tan buena respuesta. El linfoma cutáneo de linfocitos T, teóricamente los que tienen pues como unos focos linfocíticos más profundos, son pues el AMF folículo tropa. Entonces, teóricamente, uno debería utilizar SUBA en estos pacientes. Y, por ejemplo, otra de las ventajas, aunque eso pues, se debate, es que en el vitiligo, si yo lo que estoy buscando es que mi paciente no se vea blanco, pues lo meto a hacer púa y además de que estoy haciendo el efecto antiinflamatorio, pues se me está bronceando. Entonces, teóricamente, yo voy como disimulando esa hipopigmentación o acromía que tiene mi paciente. Y como les decía, pues eso no está libre de efectos adversos y más cuando es algo sistémico, entonces el metoxalén cae pesado. Puede dar malestar general. Además, hay riesgo, pues el paciente ese día, lo ideal es que no se vaya a exponer al sol porque puede generar un efecto adverso. Y además de eso, el 8-metoxalén puede llegar a depositarse en el cristalino y puede generar cataratas. Entonces, ese día el paciente teóricamente se va a salir para la calle, tiene que ponerse gafas. Y ya como a modo de conclusión, otros datos importantes, uno cuando empieza a dar una respuesta terapéutica, más o menos a las 30 o 50 sesiones. Ustedes van a ver que en Sabaneta los citan a las 10 sesiones, pero no es propiamente para decir como, hey, vas muy bien, tu psoriasis se quitó en 10 sesiones, sino más bien para decir, bueno, estás tolerándolo, te está quedando fácil venir y demás. O sea, como más esa parte administrativa. Pero para yo ver una respuesta, 30 a 50 sesiones es como el punto. ¿Cuál es el
número de sesiones máximas utilizadas, no hay consenso, eso se ha intentado extrapolar, teóricamente no deberían utilizarse más allá de 200 sesiones de UVB, hay una dosis que se propone para el tratamiento pues, con UVA, pero lo mismo, siempre y cuando sea un paciente que tenga un seguimiento muy estrecho, ese paciente pues podría yo seguirle subiendo y van a ver que cuando hay staff de fototerapia, que a veces pasa los jueves, algunos pacientes se van en 250, 300 y no es que esté pasando el demás. Ay, ve, me quiero repetir una cosa. No. ¿Y qué problema hay con la ciclosporina? Eso es algo que de pronto ustedes lo van a aumentar. Es que, por ejemplo, en un paciente con dermatitis atópica le puedo poner ciclosporina para que vaya mejorando en cuanto a su afectación cutánea. Sin embargo, se ha visto que si un paciente tiene fototerapia y además ha recibido ciclosporina, pues puede llegar a aumentar la carcinogenia, que es el punto que se debate y ustedes van a ver que hay unos profes que dicen que sí, otros que dicen que no. Ahorita, pues no sé, Cristi, que nos dé también su opinión, pero lo que pasa con la ciclosporina o el riesgo potencial es que yo evito que pues las células inflamatorias identifiquen las células tumorales. O sea, si yo tengo alguna mutación, esas células no las van a identificar. Entonces, ¿cuál sería el verdadero riesgo? Que yo tenga un paciente que hizo fototerapia y después empiece la ciclosporina, porque la fototerapia le generó algún tipo de daño, algún grado de mutación, y la ciclosporina no lo va a, pues por la ciclosporina no se va a identificar y por ende va a tener un mayor riesgo pues, de replicación, por así decirlo. Pero si, por ejemplo, un paciente tenía una dermatitis atópica y recibió la ciclosporina cuando tenía 10 años, pues por decir cualquier cosa, y a los 3 o 4 años va a empezar fototerapia, pues ya el efecto que tuvo la ciclosporina lo tuvo hace mucho tiempo y en ese entonces no tenía una mutación. O sea, teóricamente el riesgo no está. Voy a hacer acá, entonces yo me fijo a ver si esto me deja hacer anotación. Eh, tenemos que poner un tablero acá. Siento que eso había una manera. Bueno, de pronto es para los. Cuando uno tiene el. El modo pro. Pero bueno, nada. Y, ¿cómo hacemos? ¿Será que el texto me. Bueno, no. Aquí sí me va a dejar. Entonces están viendo, ¿cierto? Sí. Listo, perfecto. Entonces, no sé. Como les digo, no tomen estos datos pues como si fueran lo que son, sino pues como a modo de ejemplo. Entonces yo tengo un paciente que tiene psoriasis y yo le iba aumentando la dosis y le iba aumentando la dosis y encuentro que ya mi paciente tiene una respuesta bastante adecuada con 100 milijoules por centímetro cuadrado por cualquier cosa. Entonces él iba a Sabaneta y hacía fototerapia con 100 milijoules por centímetro cuadrado 3 veces a la semana. Para yo ir haciendo el desmonte, lo ideal sería empezar 100 3 veces a la semana. Ya lleva un mes y está controlado, no le ha vuelto a salir lesiones, lo bajo a 2 veces a la semana. Y ya después de eso, yo lo puedo ir bajando a 1 vez a la semana. Cuando yo ya voy bajándolo a 1 vez a la semana, yo estoy hablando de un M1. Entonces acá, M1. Entonces, él está yendo 1 vez a la semana con una dosis de 100 joules, incluso yo, milijoules, qué pena. Yo para este entonces le podría bajar un 25%. O sea, lo podría dejar con 75 milijoules 1 vez a la semana hasta que cumpla un mes, o sea, 4 sesiones. Listo, yo ya cumplí el mes completo y el paciente me respondió bien, yo debería de pasar a un M2. O sea, yo aquí le bajo otro 25% de la dosis a la que había tenido respuesta, o sea, yo ya tengo 50 y ya lo que está haciendo es que va cada 15 días. Entonces ya va cada 15 días y lo mismo, debería de cumplir 4 sesiones así. O sea, en total, en 2 meses. Y como les digo, usualmente se saltan en el M3, que sería que el paciente vaya cada 21 días o cada 3 semanas. Eso sería revisarlo por allá, a ver, 3 por 4 da 12, revisarlo por los 3 meses, algo por el estilo. Eso usualmente no se hace, sino que ya en última instancia uno lo baja a M4, uno lo deja con una dosis
pues, el mínimo de dosis que teóricamente tendría respuesta sería un paciente ya con 25 milijoules y está yendo cada mes hasta que cumpla los 4 meses y ya con eso uno dice, ah, bueno, ya, o sea, si no te ha salido nada, no hay ningún problema. Si por algún motivo entre una de estas pues me pasa algo y el paciente otra vez se rebrota, yo puedo hacer un aumento de esta manera. ¿Por qué? Yo no puedo decir que un paciente que venía con 50 milijoules cada 15 días, otra vez lo puedo poner a 100 cada 3, porque entonces el paciente no está teniendo, no tuvo el tiempo de tener esos mecanismos protectores de engrosar la epidermis, de evitar que genere una quemadura mucho más grave. Entonces, digamos que así es lo que ustedes van a ver y por eso es que van a ver que en las recetas de fototerapia dicen QM1, QM2, QM3, etc. Bueno, nada, eso era lo que les tenía para hoy. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Yo tengo una pregunta. Dímelo. ¿Hay, por ejemplo, pues alguna recomendación importante o algo que se les diga a los pacientes cuando salgan de la sesión de fototerapia? ¿O eso pues simplemente salen normal y ya? Listo. Entonces, bueno, esa es la que me quedó repetida. Teóricamente, todo paciente que vaya a entrar a fototerapia debe tener hidratante y además de eso, debe utilizar antisolantes, porque si yo le estoy exponiendo a una dosis de esa medida de radiación, pues la idea es que el paciente no salga de allá y se sigue exponiendo y se sigue exponiendo. Entonces, si es el día de la fototerapia, lo ideal sería que el paciente antes de eso no se ponga antisolar, vaya a fototerapia y ahí mismo salga, se hidrate, se ponga antisolar y ahí salga e intente evitar pues tampoco una exposición marcada. Pero más allá de eso, no tanto. Pues es mucho más estricto si uno fuera a utilizar Cuba. Ahí sí es, ojo con el sol, manténgase con las gafas, idealmente ese día no se vaya a exponer nada más. Entonces sí, digamos que esas son como las consideraciones grandes. Sí, algunos medicamentos que son fotosensibilizantes, tener precaución con ellos. Exactamente. Listo. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda pregunta? No. Listo. Ay, PJ, Entonces, yo creo buenísimo. que gracias. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad, Muchas, súper muchas bien gracias. explicado. Excelente. Ay, mil gracias. Con mucho gusto. Gracias. Listo, Gracias. muchachos. No Gracias, siento más. PJ, súper chévere. Con mucho gusto. Nos vemos entonces en 8 días. Listo. Perfecto. Feliz Listo. noche, Chau. que descansen. Gracias.